los 5 ejercicios isométricos que solucionan el 95% de tus problemas en el gimnasio. Soy Roberto Arjona, entrenador online, atleta híbrido con más de 10 años de experiencia en el sector y ayudando a decenas de personas a lograr un cuerpo fuerte, marcado, atlético y estético. En este vídeo te voy a explicar cuáles son esos 5 ejercicios que están solucionando o van a solucionar esos problemas que tienes en el gimnasio, ese problema de no avanzar, ese problema de ir a entrenar y notar cómo el músculo se congestiona, notar cómo trabaja, pero que después de meses y años sigue igual. Ese problema de que vas a entrenar y le colocas 15 kilos a cada lado a una máquina y si le pones, en vez de 15 kilos, 20, no puedes más. Con 15 kilos te haces 18, 20 repeticiones y con 20 kilos, con una plaquita más, te duele la articulación. Te voy a decir cuáles son esos 5 ejercicios y son los siguientes. El primero, dominada, pero dominada isométrica. Aquí puedes enfocarlo de diferentes formas. Puedes hacer dominada en la parte alta o dominada en la parte baja. La recomendación fundamental que te voy a hacer aquí es mucho más interesante que hagas dominada en la parte baja. Dominada en la parte alta, trabaja musculatura escapular, trabaja musculatura dorsal, trabaja antebrazos, bíceps, todo esto fenomenal y espectacular. El único problema es que como queremos evitar esas molestias que nos impiden avanzar y queremos activar la máxima musculatura posible para que de verdad, oye, que tu cuerpo se vea fuerte, marcado, atlético y estético, en la parte baja tiene mucho más sentido porque son ejercicios que trabajan a nivel escapular y nivel de complejo cuello, hombro y escápula, que está muy desatendido, unido obviamente también al trabajo de antebrazos, zona central, etc. Pero en esa parte baja es mucho más interesante y hay diferentes niveles. ¿Vale? Esta dominada aguantando en la parte baja, no solo tienes que hacerla con las dos manos, hay un nivel más sencillo que directamente usando banda elástica, sin problema alguno, cuanto más gorda es la banda, más sencillo es, y luego tienes niveles más complejos, como ir dejando más carga en un brazo o en otro, o directamente hacerla a un solo brazo. Segundo ejercicio, pero antes decirte que si quieres que analice personalmente tu caso particular y quieres realmente lograr un cuerpo fuerte, marcado, atlético y estético, sin ser un esclavo del gimnasio, te voy a dejar aquí abajo mi calendario para que reserves una sesión conmigo de análisis que vea el punto en el que estás, el punto en el que quieras ir y si realmente puedo ayudarte con todo esto. Punto número 2, ejercicio número 2, en este caso, fondos isométricos. Sí, simplemente aguantar la posición de fondo. Aquí igual hay diferentes niveles, progresiones y regresiones. Progresiones de ejercicio un poquito más complejos, regresiones de ejercicio un poquito más sencillos para hacer esto. Este ejercicio te va a dar fuerza y te va a ayudar a activar todo el complejo de empuje, toda la musculatura de tríceps, también antebrazo y trabajo de agarre que involucra una mayor activación en toda la musculatura de pecho, hombro y tríceps y obviamente a usar toda esa musculatura en conjunto para que realmente tu cuerpo mute y cambie y estimule, no solo canses tus músculos. Muy importante esto. Así que estos fondos puedes hacerlo de diferentes formas. Si no llegas a poder hacer fondo aguantando en la posición más alta, no pasa nada. Directamente puedes tirar a comenzar flexiones. Empieza por flexiones. Más simple, ya está. Más sencillo, desde rodillas, punta de pie, sin problema. Siguiente nivel, un poquito más complejo, ya fondos con banda elástica, con esa guía. Recuerda, es posición isométrica, es solo aguantar. Un nivel un poquito más complejo, fondo, tal cual. Y aquí puedes progresarlo. Igual que en la dominada te decía a una mano, aquí no tiene tanto sentido hacerlo a una mano, sí puedes progresar hacia flexiones a una mano, aguantar esa posición, aunque ya el trabajo un poco más central y no tanto escapular, sin dejarlo de lado, ojo, ¿vale? Ambos trabajan en ambas partes. Ya ves que el cuerpo no se puede trabajar como músculos por separado, sino como un conjunto, que es la clave y es la base. Así que, obviamente, eso es lo que hago por medio del team lifting. Así que directamente aquí en los fondos me pasaría a progresiones un poquito más complejas, que la estás viendo a continuación, varias de ellas que puedes hacer o bien añadir lastre. Igual que en las dominadas también puedes llegar a añadir lastre y aguantar con lastre esa posición. Aunque en el caso de que no puedas usar lastre, ya estás viendo aquí las diferentes opciones a la hora de hacer esos fondos, esa posición inicial de fondo o pivotar incluso hacia posiciones más complejas como es una posición de pino isométrica. Tanto flexiones en pica, posición inicial de flexiones en pica, como la posición completamente invertida, apoyo extendido invertido, como se suele llamar a nivel técnico, directamente pino, aguantar en esa posición con diferentes niveles.
Ya lo estarás viendo en pantalla. Ok, fenomenal. Vamos con el siguiente ejercicio. Aquí vamos a meternos ya con la parte central. Plancha. Sí, si tú quieres trabajar todo el cuerpo, el núcleo central tiene que ser súper fuerte. Y este ejercicio tiene diferentes niveles, como bien puedes ver. Esta plancha en rodillas, plancha en punta del pie, y cuando quieras complicarlo, si quieres más trabajo de equilibrio y coordinación, incluso trabajo a nivel de ejercicio oblicuo, musculatura oblicua, y necesites equilibrar porque tienes cierto desequilibrio entre un lado y otro del cuerpo, una lateralidad y otra, oye, pues directamente puedes levantar un brazo y otro, una pierna y otra, fenomenal. Pero aquí sí que es más interesante, en este caso, si hay equilibrio y estás haciendo algunos de los ejercicios anteriores unilaterales, pues oye, directamente vete a una plancha con los brazos extendidos, extiende un poquito hacia adelante los brazos, como está viendo aquí en la imagen. Y directamente lo va a complicar bastante más este ejercicio, y no solo va a tener un buen estímulo a nivel de zona central, sino que también a nivel de zona escapular, porque los estabilizadores no solo están en el abdomen, están en todo el cuerpo, y tenemos que trabajar movimiento y no músculo, entender el cuerpo como un conjunto. Eso es importante. Siguiente ejercicio, cuarto ejercicio, a nivel central, aunque en este caso un poco más alto. Un ejercicio central de zona media y otro ejercicio central, entre comillas, de estabilización de complejo cuello, hombro y escápula. En este caso, extensión de hombros con brazos rectos. Este es el mayor déficit de fuerza que hay. En este ejercicio vas a ver que no solo vas a trabajar, bueno, toda la musculatura del tren superior, así, tal cual, toda la musculatura del tren superior, tanto musculatura de empuje como de tracción, sino como también de zona central. Te lo dejo porque es un poquito más complejo. Puedes empezar a hacerlo directamente usando una banda elástica. Es 100% recomendable que empieces por aquí, desde más liviana a más compleja. Cuanto más fina sea la banda elástica, más sencillo es. Cuanto más gorda sea la banda elástica, pues claro, más resistencia, básicamente, punto. Y luego hay diferentes niveles y diferentes progresiones de este ejercicio, que se pueden progresar o bien en barra, señalo arriba porque estoy aquí justo en la estructura, ¿vale? En el rack, arriba tenemos una barra para colgarnos, que va a haber diferentes progresiones, o, mejor dicho, en suelo, aunque sí que obviamente esto es ya un poquito, bastante más complejo, ¿vale? Aquí tenlo en cuenta, se puede hacer perfectamente, tal cual, en suelo, sin problema alguno, le das caña y listo. Importante es cómo adaptar todo a ti, ¿vale? Cómo cuadrar cada detalle, cada ejercicio, cómo cuadrarlo todo a tu situación en concreto. Y no solo, otro detalle que te doy aquí a colación, no solo tienes que trabajar estos ejercicios, sino que también tienes que trabajar ejercicios dinámicos. Estos ejercicios te dan una estabilidad espectacular y los miembros del Team Lifting los tienen encubiertos dentro de su misma ejecución de ejercicio, pero no solo tienes que trabajar esto, ¿vale? Esto se incluye dentro del trabajo dinámico. Importante, que son los ejercicios normales, ¿vale? Por ejemplo, una dominada como tal. Ok, dicho esto, quinto ejercicio. Vamos ya con un ejercicio del miembro inferior. Sentadilla. ¿Solo uno del miembro inferior? Sí, muy sencillo. Sentadilla isométrica, obviamente. El miembro inferior tiene mucha más transferencia la musculatura de tracción de piernas con la musculatura de empuje de piernas. Es decir, el complejo de cadera y el complejo de hombro, que son los dos grandes complejos articulares sobre los que tienes que buscar y delimitar qué movimientos trabajar, los del tren superior, miembro superior, el complejo cuello, hombro y escápula, aquí hay mucha menos transferencia de un ejercicio a otro. Es decir, en una dominada no tiene la misma transferencia en toda la musculatura de pecho, hombro y tríceps como puede tener en una sentadilla que trabaja la parte anterior, que sería como un empuje de pierna, la transferencia que tiene en toda la cadena posterior, que es, no te voy a decir total, pero más de un 50%, un 75% perfectamente. Se puede contabilizar entre media serie y 3/4 de una serie, aunque esto ya es algo más complejo y no te quiero liar aquí en exceso, ¿vale? Pero que tenga en cuenta que se activa mucho más en profundidad y mucho más detalle la musculatura opuesta en el caso de la sentadilla. Por eso solo incluimos un ejercicio del tren inferior. Ok, dicho esto, sentadilla isométrica con diferentes niveles. Puedes empezar a hacerla en pared. Si falta movilidad, después puedes empezar a hacer sentadilla isométrica a diferentes alturas hasta que llegue a hacer la sentadilla isométrica en profundidad profunda, que es lo más recomendable y lo más interesante. Después de esto tienes diferentes opciones. Puedes empezar a añadir carga y esa sentadilla isométrica en el punto más bajo. Recuerda, manteniendo la tensión de forma activa, el peso no puede aplastarte, ¿vale? Tienes que ser tú un bloque y tú empujar al peso
generando tensión con todo el cuerpo. Esto es muy importante porque si no, no funciona, la estás cagando, básicamente, hablando mal y pronto, ¿ok? Y punto 2, puedes progresar hacia la sentadilla a una pierna. Esto es bastante más complejo y el nivel final es, como estás viendo, una pistol que se llama que sentadilla a una pierna, en el punto más bajo, aguantando isométrico, intentando que la otra pierna se levante, que no esté en el suelo y que esté extendida. Bastante más complejo, trabajo unilateral, ¿ok? Tienes diferentes opciones a la hora de hacerlo. Simplemente que sepas que hay dos opciones. ¿Cuál es más interesante de todos estos ejercicios que te he comentado? Vale, pues la realidad es que mucho más interesante si tienes disposición es el de usar material porque es mucho más simple. Pero lastre, ¿vale? Básicamente la sentadilla carga directamente en los fondos, en la dominada, que meta esa carga incluso en la isométrica, pero también está la opción de que hoy tenga opción a carga o no, que lo haga unilateral. También todo esto está abordado y puede hacerlo perfectamente, ¿ok? Simplemente te doy diferentes opciones, aunque cada persona es un mundo. Ahora, dicho esto, que sepas que todos estos ejercicios en detalle lo aplico dentro de los miembros del Thingy Lifting, que es mi asesoría 1-1, donde yo personalmente ayudo a todas las personas que trabajan conmigo a que logren ese cuerpo fuerte, marcado, atlético y estético, sin ser esclavo del gimnasio y sin dieta estricta, insoportable. Todo esto tiene que ir enlazado en base al contexto de la persona, en base al objetivo que tiene y en base al punto del que parte. Y en base a cómo su cuerpo va evolucionando, en base a su propia distribución particular de puntos fuertes, puntos débiles, desequilibrio y también la longitud de los segmentos. La diferencia que hay entre longitud de antebrazo y de brazo, longitud de tronco y de pierna. Hay muchas cosas a tener en cuenta si hay lesiones previas o si no, porque hay que recordar, ¿vale?, que si hace algo que no se adapta a ti y tú te adaptas excesivamente al ejercicio que estás haciendo, te puede hacer daño, ¿ok? Eso es importante y no va a avanzar. Y para avanzar tienes que avanzar con intensidad, pero antes tienes que tener control. Hay que entrenar inteligente y después intenso. Control e intensidad. Esto es lo que aplico sobre los miembros del Thingy Lifting. Que si quieres saber un poquito más de mi asesoría 1-1 y cómo realmente puedo ayudarte a que logres ese cuerpo fuerte, marcado, atlético y estético, como te he comentado anteriormente, pues nada, aquí te voy a dejar abajo un enlace. Reserva una sesión 1-1 conmigo de descubrimiento, de análisis, para que vea el punto en el que estás, el punto al que quieres llegar, tu situación particular, entenderte un poquito más, entender más tu contexto y ver si realmente puedo ayudarte con todo esto. Dicho esto, espero que te haya servido el vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao.